¿qué tal? Muy buenos días a todos los que están aquí desde mi queridísimo México o de este lado del charco, como decimos acá. Muy buenos días a todos, me da mucho gusto saludarlos. A quienes se vayan sumando de España, pues será la noche, pero acá estamos en un día hermoso, caluroso, rico, lindos. Saludos a todos los que han estado presentándose en el chat, todas las personas que nos visitan de Estado de México, de Monterrey, de San Luis Potosí, de Puebla, de Sinaloa, de todos lados. Me da muchísimo gusto saludarte hoy. Mi nombre es Mónica Díaz, para quienes no me conocen, soy directora general de Kidam Global y la anfitriona de este evento. Hoy estamos de manteles súper largos porque tenemos la suerte de contar con nuestro socio en España desde hace muchos años, una persona que para nosotros es muy importante y que seguramente el tema que va a tocar hoy es de tu interés. Esperamos que realmente lo aproveches. Estos webinars tienen el cometido de ofrecerte en este momento información relevante, importante para ti, así que espero que estés tranquilo para escuchar todo lo que tenemos aquí, que no te interrumpan y que tengas una hora con nosotros, que tengas dónde anotar, dónde ir recogiendo tus experiencias. Te voy a platicar un poquito de Francisco, porque Francisco Picasso es el director de Sentia, es aliado de Kidam Global desde hace muchos años y él es quien va a impartir este webinar. Él es CEO también de Reto Digital. Es un emprendedor que siempre está interesado en hacer cosas nuevas, en participar de maneras diferentes. Hace algunos años que nos conocimos, me tocó la dicha de participar con él. Su formación viene de ingeniería, es ingeniero informático de la Universidad Pontificia de Comillas, al igual que yo, ingeniero también. Hoy es Día del Ingeniero acá, no sé si sea mundial o no, pero resulta que acá en México hoy, Francisco, celebramos el Día del Ingeniero, así que muchas felicidades a ti y a todos los que nos estén viendo hoy y que son ingenieros. Feliz Día del Ingeniero. Ya hace muchos años que no me presento como eso, pero hoy es Día del Ingeniero y algunos de mis amigos me están felicitando y se están felicitando mutuamente. Él está certificado en nuestro modelo insignia, el elemento humano, que es una metodología profunda para trabajar con productividad organizacional. Es terapeuta en integración emocional, está certificado en Lego Serious Play. Les digo que es una persona sumamente inquieta, no podríamos decir todo su currículum en estos momentos. Es experto en creación de culturas organizacionales saludables. Nosotros hablamos de cultura sana cuando una cultura es productiva, reúne a los equipos, nos invita y nos motiva a seguir trabajando, y es formador de equipos de alto rendimiento. Y lo que es más relevante para el tema de hoy, es experto en metodologías ágiles. Su formación le permite verlas desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista de crear productividad, y a mí me encanta lo que viene a platicarnos hoy. Así que, pues bienvenidos todos. Por ahí nos estuvieron diciendo de dónde nos visitan. Sigan, el chat es suyo, por favor. Pónganos todo lo que quieran por ahí, cuéntenos de dónde vienen, qué esperan del día de hoy, porque vamos a estarlo leyendo, vamos a estar pendientes de ustedes, y si nos lo permiten, vamos a estar en contacto después de esto para cualquier cosa que sea relevante para ustedes. Mucho gusto de estar aquí hoy. De nuevo, mi nombre es Mónica Díaz, para los que entraron un poquito tarde. No te has perdido nada, solo tuve el honor y el placer de presentar a Juan Francisco Picasso. Y bueno, los voy a dejar con él. Bienvenido, Francisco, desde España, desde Getafe, ¿correcto? Hola, Mónica, sí, desde Getafe, correcto. Con muchísima calor, muchísima. Así es. Tenemos calorcito en Getafe, en Madrid, calorcito acá en México, pero mucho, mucho gusto, el corazón bien lleno y deseosos de escuchar lo que tienes que plantearnos hoy, Francisco. Pues muchísimas gracias, Mónica. Bueno, felicidades. No sabía que era el Día del Ingeniero allá, pero bueno, felicidades. Estoy encantado, como siempre, de estar aquí con vosotros. Es una pena que no pueda estar allí, porque sí que, como bien sabes, me encanta México y me gustaría, pero bueno, quién sabe. Quizá pronto, ¿no? Ya pronto Muchas hacemos gracias. el presencial, Francisco, pero ahora... Por ahora nos conformamos con esto, ¿no? Con esta botanita virtual.
Y pues muchas gracias, Akira, ¿no? Como siempre, bueno, llevamos, como bien decías, de socios ya unos cuantos añitos, ¿verdad? Unos cuantos años conociéndonos y la verdad es que es un placer siempre compartir momentos, ¿no? Pues muchísimas gracias también a todos los que estáis por allí viéndonos. Bueno, como soy español, yo si no os molesta os voy a tutear, porque si no se me hace bastante complicado. Espero que para la mayoría no sea demasiado brusco, porque además soy español de Madrid, con lo cual implica casi en toda América nos dicen que somos un poquito bruscos, pero bueno, trataré de suavizarlo lo más posible. Pues sí, yo os quiero comentar hoy, os vengo a hablar un poquito de tema de metodologías allá, que últimamente está de moda, aunque la realidad es que las metodologías Agile llevan con nosotros, bueno, yo las conocí hace ya, bueno, no voy a decir el número de años porque es una información que tampoco tiene mucha relevancia, pero sí las conocí hace ya unos cuantos añitos y llevan ya en el mundo de TI, de informática, muchos años. Lo que sí que es cierto es que últimamente han pasado de ese mundo, han traspasado la frontera del mundo de la tecnología para, bueno, para saltar a la vida real, ¿no? A ver si esto ya empieza a funcionar. Ahora un segundito. Aquí está. Y bueno, voy a comentar un poquito lo que quiero ver esta tarde, en esta horita. Vamos a ver el concepto de gestión de trabajo colaborativo. Bueno, obviamente nosotros aquí en España, con todo el tema del COVID, lo hemos pasado realmente mal. Sé que ahora en México pues estáis pasando una situación más o menos similar. Este tipo de situaciones lo que nos han revelado es la necesidad que tenemos en las organizaciones de gestionar de una forma diferente los proyectos, las tareas, de tener una gestión, bueno, diferente en algunos casos tener una gestión, porque en muchos de los casos ni tan siquiera existía tal gestión como tal, ¿no? Entonces, tener una gestión diferente de todos los procesos, ¿por qué? Porque ahora las personas estamos trabajando en remoto. La mayoría de las empresas que están trabajando con el modelo de teletrabajo necesitan incorporar herramientas, necesitan incorporar metodologías para poder gestionar todas esas tareas que se están realizando en el día a día y todos los proyectos, obviamente, que tenemos en marcha. Las metodologías Agile se han demostrado pues, muy eficaces y muy propicias para este tema de gestión de trabajo colaborativo. Vamos a ver el concepto de gestión de trabajo colaborativo y luego vamos a ver una metodología que, como os comentaba, del mundo Agile, pero que tiene ya unos cuantos añitos, por ahí de los años 40, que es la metodología Kanban. La vamos a ver un poquito en detalle ahora después. Y por último vamos a ver una herramienta tecnológica que es la que nos permite realmente gestionar la metodología y gestionar este trabajo colaborativo. La herramienta es Trello, bueno, Trello, dependiendo de cómo lo queráis pronunciar, yo le llamo Trello. Es una metodología, o sea, perdón, es una herramienta basada en la nube y que nos permite implementar todo lo que es Kanban en ella, ¿vale? Pues no vamos a perder más tiempo y vámonos al tajo. Hace unos años, a mí me preguntó un cliente, bueno, como decía Mónica en un inicio, yo me dedico básicamente a la productividad organizacional, y un cliente me preguntó, cuando empezamos a hablar ya de temas de digitalización, que si tuviera que digitar una organización, una empresa, un departamento, ¿por dónde empezaría? La verdad es que no le supe contestar en ese momento, pero después de unos días pensando, dándole vueltas y viendo un poco cómo funcionan nuestras organizaciones, la verdad es que lo ideal para mí, lo fundamental para mí es empezar a digitalizar los procesos. Es decir, las tareas, los proyectos, el trabajo como tal. Me encuentro muy habitualmente en muchas organizaciones que cuando hablo con ellos, cuando hacemos un proyecto de consultoría o incluso un proyecto de formación, cuando hablamos de flujos de trabajo, de documentados, o sea, documentación de flujos de trabajo, de procesos de negocio,
la mayoría de las empresas, aunque pueda parecer raro, no tienen unos flujos de trabajo documentados, unos procesos de negocio documentados. ¿De acuerdo? No existen tales procesos. No existe tal documentación. Es decir, ¿qué implica esto? Que cuando una persona que está realizando una tarea dentro de un proyecto, digamos, deja de estar en ese proyecto, deja de realizar el trabajo por cualquier motivo, el impacto que tiene la organización es muy grande. ¿Por qué? Porque la tarea y el proceso corresponde a una persona y no está documentado de forma que cualquier persona pudiera realizarlo. Por decir que cuando falta María, es complicado agarrar su trabajo porque nadie sabe hacer el trabajo de María y además no lo tenemos documentado. Entonces, dada esta situación, que entiendo que en México será bastante similar, y es bastante similar por las empresas que he hablado, que he podido tener contacto con ellas, una de las primeras cosas que yo digitalizaría de una organización, sin lugar a duda, es el core, el corazón del el trabajo, el negocio, los proyectos, las tareas, los procesos. ¿Por qué? Porque pienso y siento después de la experiencia de haberlo hecho ya en bastantes organizaciones, que es lo más productivo y lo más rentable. Y este es el resumen, la digitalización de procesos estratégicos para ganar competitividad aplicando las metodologías ágiles. Que esto es al final la gestión del trabajo colaborativo. La gestión del trabajo colaborativo es algo bastante más sencillo de lo que parece. Digo, porque al final son muchas las ventajas que nos ofrece y no es tan complejo como podemos llegarnos a creer, ¿vale? Fijaros una de las ventajas que tiene. No importa dónde estés, en esta situación que comentábamos, en la situación que estamos teletrabajando actualmente, no importa dónde estés. Es decir, cualquier persona puede estar en cualquier lugar del mundo, que nosotros, estas herramientas nos permiten gestionar ese trabajo y nos permiten la comunicación con las personas, da igual dónde estén localizadas. Centralizamos todo el flujo, todos los procesos en un lugar común y accesible por todos. Y cuando digo todos los procesos es todos los objetivos, todas las tareas, todas las fechas, todos los requisitos, todos los comentarios, cualquier modificación que suceda y que se ejecute en una de las tareas, en uno de los proyectos, todo, absolutamente todo está centralizado, documentado y accesible por todas las personas implicadas en ese proceso o en ese proyecto. Otra cosa que es tremendamente importante es que se actualiza el estado de los proyectos en tiempo real. Es decir, olvidaros de la gestión que hacíamos antiguamente, por decirlo antes, ¿no? Esa gestión lineal, a través de unas herramientas lineales como Gantt y cosas así, donde lo que tenía que hacer una persona, que era normalmente el gerente o el que estaba encargado del proyecto, es ir actualizando todas las tareas de tal forma que la necesidad surgía de que tenía que comunicarse con cada una de las personas integrantes del proyecto para saber cómo estaba la tarea. Entonces, claro, hasta que esa persona no actualiza el estado del proyecto con todas las tareas, no tenemos una visión real. ¿Cuál es la diferencia con esta metodología y con este tipo de filosofía? Que cada uno de nosotros actualizamos el estado de la tarea y del proyecto. Por tanto, siempre tenemos una importantísima fotografía en tiempo real de la situación del proyecto, de la situación del proceso. Esto es tremendamente importante y es una diferencia de mucho valor añadido. Algo que también es importante, eliminación de reuniones para hablar sobre tareas incompletas y estado del proyecto. Es decir, no tenemos que molestarnos en hablar con todo el mundo para ver cómo está la situación. De hecho, cuando nosotros tenemos un curso que es reuniones eficaces y lo hacemos con esta filosofía, con esta metodología. Es decir, al final trabajamos ya directamente sobre el mapa. No hacemos reuniones para ver cómo está, sino que directamente las reuniones se convierten en reuniones estratégicas, reuniones de diseño. No es una reunión de revisión de tareas. Es decir, que se ahorra una cantidad de tiempo brutal. Y otra cosa que también, la cantidad de correos electrónicos que desaparecen, y de comunicaciones que desaparecen y que realmente no eran necesarias.
Flexibilidad para hacer cambios, efectivamente. Son herramientas muy, muy, muy potentes, como ahora veremos, que nos permiten realmente hacer cambios en tiempo real totalmente. Cualquier cosa. Podemos cambiar procesos, podemos cambiar tareas, podemos cambiar vencimientos y en cuestión de segundos. Favorece la colaboración. Realmente, a pesar de lo que pueda parecer, como que da la sensación de que todo esto genera una menor comunicación entre los equipos y es bastante al contrario, ¿no? Es decir, lo que genera es un nivel de colaboración y de comunicación mucho mayor, es un nivel, y digamos, de mayor valor añadido. Es una comunicación que aporta mucho más a los integrantes de los equipos y sobre todo favorece muchísimo la colaboración cuando tenemos que vivir situaciones como las que estamos viviendo actualmente. Muy bien. Pues vamos a empezar con Kanban. Kanban significa tarjeta visual. Yo conocí Kanban hace bastantes años, como os comentaba anteriormente, en la universidad, cuando estaba haciendo mi ingeniería. Tuve la suerte de trabajar, de profesor a una persona que había trabajado en Toyota como ingeniero de producción, ¿vale? Y esta persona nos explicó exactamente cómo nace Kanban en Toyota. Y esta historia que a nosotros nos contaron, pues la voy a contar yo. Kanban nace por ahí de los años 40, ¿vale? Kanban nace porque resulta que en Japón uno de los problemas más importantes que tienen es el espacio. Japón, como bien sabéis, es una isla chiquita y no tienen mucha facilidad para, bueno, facilidad, no tienen ni facilidad ni dinero para pagar el espacio, ¿no? Cualquier espacio que tengan que comprar o alquilar es terriblemente caro porque obviamente no hay oferta. Entonces, cuando no hay oferta, se encarece mucho el producto, ¿verdad? Perdonad, creo que se me ha ido el vídeo. Un segundo. Ya, listo, se había ido el vídeo. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Que necesita... Dame un segundo que por algún motivo que no entiendo se está... ¿Sí se me ve? Sí, ahora sí, Francisco, te vemos. Pero sí, Vale. por un momento se quitó el vídeo. Algún fallo por el calor. Esto es el calor, los 40 grados que tenemos aquí ahora, que nos está matando. Bien, perdonad, retomo. El problema del espacio. Entonces, en los... otra vez, pero bueno. Bueno, tendré cuidado. No sé qué está pasando. En Toyota, lo que sucedía era en las cadenas de producción, de montaje de coches, cuando ellos tenían que hablar con proveedores, necesitaban hacer compras de material enormes, compras enormes, para ir alimentando esa cadena de producción. Al tener problemas de espacio, ¿qué ocurre? Que se encarecían mucho. Se encarecían mucho todo el proceso de montaje y el producto final. Entonces, tenían que, digamos, desarrollar o diseñar alguna forma que les permitiera tener el material que necesitaban para la cadena de montaje, para montar ese coche, en el momento que el coche estaba en un punto determinado de la cadena. Es decir, no tenerlo un mes antes el material. Imaginaros, si las ruedas se montan en la posición número 5 de la cadena, pues tener esas ruedas en el momento de que se vayan a montar. No necesitan tener las ruedas un mes antes. ¿De acuerdo? Entonces, pensando en esa idea, pensando con ese objetivo, diseñaron la metodología Kanban, ¿vale? Que ahora vamos a pasar a explicar. La metodología Kanban la diseña el director y el jefe de Toyota, ¿de acuerdo? Yo tuve mi primer contacto con la metodología Kanban hace también unos cuantos años a nivel real y me hizo mucha gracia y por eso os he puesto esta fotografía aquí porque yo entré a trabajar a una empresa que se llama El Corte Inglés
no sé si os sonará por allá, pero el Corte Inglés aquí es una empresa bastante famosa. Y entré a trabajar y uno de mis compañeros pues tenía una gestión de tareas tal como la que veis en la fotografía ahora mismo. Es decir, tenía 3 bandejas, una bandeja que tenía las tareas que tendría que realizar, que tendría que haber realizado ayer, otra es la bandeja, la de hoy, y otra la bandeja de ya veremos cuándo la realizo, ¿no? Esto, aunque suena a broma y es un poco de humor, la realidad es que muchas empresas gestionan así las tareas, ¿no? De esta forma. Pero esto que estamos viendo aquí, aunque es bastante rudimentario y bastante rústico, es Kanban, ¿vale? Y ahora veremos por qué es Kanban. Bien, como os digo, fue desarrollada en Toyota por Taiichi Ohno en los años 40 y la diferencia que tiene la metodología Kanban con otros tipos de modelos de producción es que es un sistema push. Es decir, ¿qué significa esto? O sea, perdón, un sistema pull. Un sistema push es cualquier tipo de organización de calendario, ¿no? Donde nosotros fijamos las fechas en las cuales tiene que suceder una cosa. Los sistemas pull, como es la filosofía Kanban, lo que hace es un sistema de arrastre. Es decir, que yo hago la solicitud de algo cuando realmente lo necesito, no antes, ¿vale? De esta forma, lo que se ahorraban es el tener que almacenado el material para toda su línea de montaje. Si os fijáis en esta fotografía, en un inicio, la metodología Kanban la estaban implementando en unos bastidores con unas tarjetas colgadas de papel. Y en esas tarjetas se iban agregando la diferente información que se necesitaba. Pero como veis es algo bastante rudimentario, es decir, Kanban se estaba aplicando, se puede aplicar prácticamente en una pared con unos tarjetones o con unos POSIT o con cualquier cosa. No necesitamos realmente trabajar ni con una herramienta tecnológica, ni mucho menos, ¿de acuerdo? El sistema de trabajo de la metodología Kanban, como os digo, es un sistema pull, y la diferencia fundamental, y esto es importante porque es la base de Kanban, es que hacemos una petición cuando necesitamos realmente hacer un movimiento, ¿de acuerdo? A diferencia del, como os he dicho, de los sistemas push, que es un sistema de planificación de calendario. ¿Bien? Ok. Pues vamos a ver básicamente aquí está. El tablero, un tablero Kanban básico, muy, muy básico. De hecho, es el tablero Kanban que está como ejemplo en cualquier, bueno, en cualquier lugar de internet veréis este tablero como el ejemplo básico del tablero Kanban. No es que sea el tablero Kanban, quiero decir, es un ejemplo, pero hay millones de tableros Kanban. Y ahora veremos un poquito cómo diseñar un tablero Kanban. Un tablero Kanban se compone básicamente de las columnas y cada una de las columnas es la fase, digamos, por la que va a pasar la tarea, ¿vale? En cada una de esas fases, la tarea que va a ir pasando, que es cada una de las tarjetitas que hay abajo, pues va añadiéndose valor a esa tarea o se le va añadiendo lo que sea, valor, material, etcétera, etcétera. Imaginaos que es un coche, pues al ir pasando por cada de las fases, lo que se le va añadiendo es piezas a ese coche, ¿no? Es en una línea de montaje, por decirlo de alguna manera. Este tipo de tablero, donde tenemos una columna que es idea, otra columna que es para hacer, otra columna que es haciendo y otra columna que es hecho, es un tablero muy típico que se utiliza para tareas muy diferentes unas de otras, ¿vale? No es el tablero típico que se utiliza para una línea de montaje, por ejemplo, donde todas las tareas son iguales y donde todas las fases son iguales y donde todas las tareas pasan por las mismas fases. Digamos que este tablero es ideal para gestionar servicios o para gestionar, bueno, pues tareas, digamos, más de ámbito general o de ámbito administrativo o gerencial y que es difícil colocarlas en un tablero más homogéneo, ¿no? Con fases más homogéneas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso vemos que tiene una columna inicial, que digamos esta columna inicial donde están las ideas, o bandeja de entrada, o, bueno, el nombre que queramos, pero es la columna, digamos, que recepciona, digamos, todas esas tareas que entran a nuestro sistema. La fase siguiente o la columna siguiente, la de para hacer, ¿no? Que es la columna donde
le agregamos todo el detalle a las tareas que han entrado en la columna anterior, todo el detalle necesario para hacerlas. Es decir, le podemos añadir fechas de vencimiento, recursos que necesitamos para la tarea, asignarlo a personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Le vamos añadiendo información. La columna doing, la columna de haciendo, perdón, es donde están la fase donde se realiza algo, digamos, más específico, una acción más específica con esa tarea, ¿vale? Es decir, si esto fuera una planificación Eisenhower, digamos que es la de hacer, ¿no? Igual, exactamente igual, ¿vale? Y luego la última tarea, que es la de done, la que ya hemos terminado la tarea y está preparada para el delivery, para el packaging o para lo que sea, ¿no? Para enviarlo al cliente. Esto es un tablero básico, básico, básico. Bien, ¿qué ventajas tiene la metodología Kanban? Permite visualizar el trabajo de un solo vistazo. Como habéis visto, en un tablero, imaginaros que ese tablero tiene no solo las 4 columnas básicas, sino que es un tablero con un proceso de construcción mucho mayor, que tiene más columnas, y donde están implicadas diversas personas en el proyecto, diversas personas en las tareas, y con fechas de vencimiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, con mucha más información. Lo bueno de la metodología Kanban es que simplemente con mirar el tablero ya sabes cómo está el proyecto, cómo están las tareas, dónde están tus cuellos de botella, qué conflictos hay, dónde tienes falta de personal, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente con mirar el tablero. Es decir, es una metodología visual. Por eso, como os decía, se llama Kanban, tarjeta visual. Es decir, la potencia de Kanban es que es todo visual. Bien, otro concepto muy importante es el concepto de work in progress, es decir, hay que concentrarnos, hay que esforzarnos en terminar tareas, ¿vale? Y aquí viene el concepto de que la multitarea o la idea de que la multitarea mental no existe. Es decir, si yo tengo, imaginaros, os voy a poner un ejemplo que es mucho más claro que cuando estamos en la mente. Imaginaros que nosotros nos dedicamos a hacer zapatos, fabricar zapatos de forma artesanal y de forma manual. ¿Qué es el work in progress? Es decir, es la cantidad de trabajo que una persona puede realizar en un momento dado. Cuando hablamos de servicios o cuando hablamos de ciertos tipos de tareas que son más intelectuales o más, digamos, en la mente, podemos caer en la tentación de que la mente podemos hacer más de una tarea a la vez. Pero si yo me pongo a hacer zapatos, ¿cuántos zapatos puedo estar haciendo a la vez? Pues evidentemente solo puedo estar haciendo un zapato a la vez, ¿de acuerdo? No puedo estar haciendo 5 zapatos, ni 6 zapatos. Solo puedo estar haciendo un zapato. Si tengo que estar cosiéndole la suela al zapato, solo puedo estar cosiendo una suela de un zapato. ¿De acuerdo? Entonces, es importante limitar el trabajo en curso. Por eso, cada una de las columnas del tablero que hemos visto anteriormente tiene lo que denominamos el work in progress, ¿vale? Trabajo en curso. Esto lo que nos permite es saber en cada una de las columnas cuántas tareas debe haber. Si yo tengo un work in progress de 3 porque tengo 3 zapateros que me hacen 3 zapatos en el mismo momento, mi work in progress es de 3. Cuando esa columna tiene más de 3 zapatos, algo está fallando. Ahí hay un cuello de botella o hay una mala gestión. ¿Vale? Muy bien. Te ayuda a organizarte. Claro, faltaría más. Definir qué es lo que tienes que hacer. Esto, aunque pueda parecer tan obvio y tan básico, realmente en muchas organizaciones sucede. Es decir, no tenemos muy claro cuáles son nuestras tareas y muchas veces no sabemos por dónde empezar. Lo que tiene una gestión de estas características, otra de las ventajas es que nos permite organizarnos a nivel individual, a nivel de equipo, a nivel de colectivo y a todos los niveles. Y el gerente, la persona responsable de ese equipo, tiene la visión clara de lo que se está haciendo, de lo que se tiene que hacer, de lo que falta por hacer y de lo que deberíamos estar haciendo. Es un sistema flexible con múltiples variaciones. Es decir,
El tablero siempre se va a adecuar a las necesidades que tú tienes en tu equipo o a ti individualmente. ¿Por qué? Porque nosotros diseñamos el tablero en función de los procesos de negocio, de los flujos de trabajo. El tablero no es algo que te impone nada, es al revés. Es decir, nosotros con los flujos de trabajo y los procesos de negocio estamos generando esos tableros, ¿vale? ¿Por qué Kanban? ¿Por qué podemos utilizar utilizamos metodologías de estas características o por qué tenemos la necesidad? Bien porque hayamos asistido a un webinar de estas características o bien porque queremos mejorar la calidad, ¿no? Es decir, cualquier metodología Agile lo que te hace, o una de las características de todas las metodologías Agile, de cualquier framework Agile que estemos utilizando, es la mejora de calidad y la mejora del flujo de trabajo, ¿no? De la gestión del proceso como tal. Es decir, sabemos cuáles son las reglas de negocio para que un proceso pase de una fase a otra, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante porque no permitimos que cuando una tarea no está acabada pase a la siguiente fase, ¿vale? Y otra de los motivos por los cuales las personas o las empresas utilizan las metodologías Agile es porque quieren mejorar la predictibilidad, que eso también es importante. Es decir, si yo quiero saber cuánto tiempo tardo, no adivinar cuánto tiempo tardo, sino saber realmente conocer cuánto tiempo tardo en hacer cada uno de esos procesos o de conocer mis flujos de negocio, mis flujos de trabajo, realmente es una buena idea utilizar metodologías Agile y utilizar, en este caso, Kanban. ¿Vale? Bueno, os voy a poner una tarea, hablando de tareas, ¿vale? Es una tarea, aunque aquí he puesto 5 minutos, vamos a hacerlo en 2-3 minutos, algo rapidito. Quiero que hagáis en un papel, toméis una hoja de papel, hagáis 4 columnas, la primera columna que sea idea o bandeja de entrada, la segunda columna para hacer, la tercera columna haciendo y la cuarta columna hecho. Lo que pretendo con esto es que de una forma rápida, de un vistazo mental muy rápido, agarréis todas las tareas que estáis, digamos, tenéis en marcha esta semana y que las plasméis en estas columnas. Simplemente las ponéis como una lista debajo de cada una, según la fase en la que cada una se encuentre. Vamos a dar 2 minutos y ahora reflexionamos sobre este trabajo que habéis hecho. Recordar que el nombre no es importante como tal. Podéis llamarlas como queráis, siempre que cada una de estas columnas refleje la situación, ¿no? La fase en la que se encuentra la tarea. Puede ser la primera idea, bandeja de entrada, como queráis llamar. No es necesario que pongáis todas las tareas, poner un par de tareas en cada una y ya.
Bueno, yo creo que ya es suficiente para hacernos una ligera idea de varias cosas. Quiero que veáis algunas de las cosas que pueden haberos ocurrido. Pues puede haber pasado que en la primera columna tengáis un montón de ideas, un montón de tareas en la bandeja de entrada, ¿no? Que tengáis muchos pendientes por hacer. O que tengáis muchos pendientes por hacer en la de to do, en la de para hacer. Eh, o que tengáis muchas tareas en la de estoy haciendo, o haciendo, ¿verdad? O sea, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que tengáis muchas tareas en cualquiera de las columnas. Lo ideal sería que no tuvierais muchísimas tareas ni muchas tareas en la columna de doing, de haciendo. Porque realmente recordar la anécdota de los zapateros. Realmente solo puedes estar cosiendo una suela de un zapato en este momento. No puedes coser dos suelas. ¿Bien? Entonces, la de doing, digamos que sería una columna a nivel individual, de trabajo individual, obviamente, que tendríamos que tener mucho cuidado de no tener muchas tareas, ¿vale? De tener las mínimas posibles porque realmente solo solo estás tú para hacerlas. Si estamos hablando de equipos, obviamente tendremos tantas tareas como personas tenemos como capacidad de hacerlas, ¿no? Ahora veremos otro ejemplo. Para hacer, tampoco es aconsejable tener muchísimas tareas ahí en la espera, porque recordar que esto es un sistema pull, es decir, para que yo mueva una tarea de la columna para hacer a la columna haciendo, la tengo que agarrar y llevármela. Y eso tiene una regla de negocio, es decir, yo no la puedo agarrar para llevármela a la columna de haciendo si no tiene una serie de reglas y si no está terminada con esas reglas de negocio, ¿no? En base a esas reglas de negocio, ¿vale? Entonces, no debería tener demasiadas para hacer si solamente estoy yo haciendo tareas. Y en bandeja de entrada, pues ahí sí podemos tener las que más o menos queramos, ¿vale? No hay un límite como tal, a no ser que el límite lo pongamos a nivel mental y emocional, ¿no? Si nos agobia mucho tener una bandeja de entrada muy llena de cosas, pues tampoco tengamos demasiadas, ¿de acuerdo? Lo que sí es importante y tener claro es que las reglas de negocio que van a gestionar el movimiento de las tareas de una fase a otra, de una columna a otra. Esto es muy, muy, muy importante. Y esas reglas tienen que estar documentadas, tienen que estar escritas, ¿vale? Es decir, yo no puedo pasar una tarea de una fase a otra si no tengo claro cuáles son los criterios de terminación o de hecha como tal esa tarea, ¿vale? Entonces es importante tener todo esto claro. Como veréis, el hecho de solamente de organizar vuestras tareas de esta forma ya os ha dado una visualización clara bueno, no clara porque no las habéis puesto todas probablemente, ¿no? De cómo tenéis la semana, ¿no? Es decir, entonces esto para bien y para mal, abres el ordenador, la hoja de papel donde tienes apuntadas todas las tareas en tu tablero Kanban y te puede dar desde un síncope a decir, uy, no sé qué voy a hacer esta semana, ¿no? O sea, tiene su doble vertiente, ¿verdad? Quiero que hagamos un ejercicio entre todos. Imaginaros que somos emprendedores y acabamos de abrir una tienda de tartas, de pasteles, ¿vale? Es decir, abrimos una tienda de pasteles y, como hemos ido al webinar de Kanban y Trello, pues vamos a gestionar todo nuestro proceso de negocio, todo nuestro proceso de creación de pasteles, de tartas, de tortas se llaman en México, ¿verdad? Tortas. Bueno, aquí lo llamamos pasteles o tartas. Entonces vamos a hacer un tablero Kanban que vamos a colgar en el horno donde hacemos las tartas, en la habitación donde estamos haciendo las tartas, para gestionar todo nuestro flujo, ¿vale? Entonces quiero que penséis durante un par de minutos también, que lo hagáis mentalmente y lo escribáis si queréis, cómo podríamos diseñar un tablero Kanban para hacer la gestión del flujo de trabajo de una tarta. Es decir, qué fases sería por las que podría pasar una tarta desde que es una idea de un cliente o una necesidad de un cliente o un pedido de un cliente hasta que está ya en su cajita, empaquetada y para que el cliente se la lleve a su casa o para llevársela a nosotros a su domicilio. ¿Vale? Pensar un par de minutos también
en qué columnas debería tener la construcción de una tarta, ¿vale? Y ahora vemos el resultado, bueno, uno de los resultados posibles, porque hay infinitos, no hay una respuesta buena a esto, ¿vale? Digamos, cada uno puede diseñar los tableros como... Obviamente, para los que no han hecho nunca un pastel o una tarta, va a ser más complicado, pero si no han hecho un pastel o una tarta, pues no sé, si os gusta la carpintería, cómo sería hacer una mesa, no sé, algo similar, ¿no? He dicho la tarta porque normalmente casi todo el mundo tenemos una ligera idea de cómo hacer una tarta. Otra cosa es cómo la hacemos. Eso ya da más miedo, ¿verdad? Pero más o menos la idea de cómo se hace la podemos tener en la cabeza. Muy bien. Pues yo creo que más o menos esta sería una posible solución a un tablero que refleja el proceso de trabajo para realizar una tarta. Es decir, tenemos a la izquierda nuestros pedidos y la primera fase es el batido, es decir, cuando hacemos la masa, amasamos, hacemos el batido. La siguiente fase es meterlo en el horno. La siguiente fase es hacer el relleno. La siguiente fase es decorar la tarta. Si el cliente nos ha pedido que sea de princesitas porque es para una niña pequeñita, que tiene que tener princesas, color, no sé qué, etcétera, etcétera. O para si es para un niño, pues quiere Batman. O al revés, es para un niño y quiere princesas también, ¿eh? Es válido. Entonces ahí decoramos la tarta, la ponemos muy bonita, etcétera, etcétera. Y luego hacemos la envoltura, hacemos el packaging, lo metemos en su cajita y el delivery. Se la entregamos al cliente, se la llevamos a su domicilio o la recoge él en la tienda, ¿no? En nuestra tienda. Os fijáis que aquí hay unos tiempos, pero fijaros lo interesante de esto. Algo está pasando en la fase de decorado y de packaging. ¿Lo veis? Hay un cuello de botella, porque fijaros que tenemos en todas las columnas aproximadamente el mismo número de tareas, pero si os dais cuenta, en decorado tenemos muchas tareas y en packaging no tenemos ninguna. Es decir, el que está haciendo packaging pueden ser dos cosas. Que decorado no termine, o sea, que tenga muchas cartas y no haya terminado ninguna, y por tanto packaging no pueda tirar de ellas, no pueda hacer pull, es decir, si no están terminadas no las pueden meter en sus cajas, que decorado tenga menos personal del necesario, o que en packaging no haya nadie, o que no estén trabajando. ¿Lo veis? En cualquier caso, tendremos que hacer el análisis y saber más, tener más información, obviamente, pero lo que está muy, muy claro es que hay un cuello de botella. ¿Lo veis? Y se ve de un solo vistazo. Y esto no es una herramienta digital, es un tablero colgado en una pared. ¿Ok? Entonces, como veis, es otro tipo de tablero, otro tipo de proceso de negocio y que se puede implementar exactamente igual en Kanban, igual que hemos implementado el anterior. Vamos a ver otro tipo de proceso de negocio, que este es un proceso de selección. Este es un proceso de selección pues, muy, muy habitual y muy al uso, ¿no? Es decir, donde tenemos recibidos, los currículum recibidos, otra columna para entrevistar por teléfono, otra columna para entrevistar personalmente, para presentar al cliente, presentados y descartados, ¿vale? Entonces, cada uno de los candidatos en nuestro proceso de selección irá pasando por cada una de las columnas si es necesario que pase por cada una, porque en este caso, por ejemplo, vemos que es un proceso de negocio donde no todas las columnas, o sea, no todas las tareas, en este caso, no todos los currículum, no todos los candidatos pasan por todas las fases. Es decir, el currículum pasa por la carpeta por la columna de inicio, recibidos, o por la bandeja de entrada, se le hace una primera entrevista por teléfono, la entrevista telefónica, pero de esta entrevista telefónica puede pasar a la entrevista personal para presentar al cliente
o bien puede ser descartado desde un inicio. En esta primera entrevista telefónica se puede descartar al candidato. O bien puede pasar a la entrevista personal y no llegar a presentárselo al cliente porque también se descarta. ¿Veis? Es un proceso de negocio diferente donde podemos saltar, ¿vale? No es un proceso tan lineal como el de las tartas. Es decir, veis la flexibilidad que tienen los tableros Kanban. Es decir, cada uno podemos hacer el tablero adaptado a nuestro proceso de negocio. No se tiene que adaptar Kanban a nosotros. O sea, no nos adaptamos nosotros a Kanban, se adapta Kanban a nosotros. ¿Bien? Muy bien, y aquí lo que quería hacer ahora es un pequeño inciso por si hay alguna pregunta o alguien quiere hacer alguna pregunta en este momento antes de ir a Trello. Francisco, Marcela estaba preguntando si se podían modificar el número de columnas. Por lo que has dicho ahora, me parece que sí, las columnas dependen de tu proceso. Como decía, se adapta Kanban a uno. Correcto. Es decir, lo mismo nos sirve para hacer una tarta. Me han dicho ya, por cierto, aunque sirva de que no ponga el ejemplo de las tartas porque la gente le da mucho hambre. Digo, pero vosotros estáis en una hora de comer, entonces no pasa nada. Yo lo tengo peor porque me queda un ratito para la cena. Este sí se puede adaptar, es decir, por eso es flexible y por eso Kanban se adapta a tu modelo de negocio. Las columnas son las fases por las cuales va a pasar cada una de las tareas o cada una de las... Hemos visto, por ejemplo, el de las tortas, que era diferente al del proceso de selección, que son columnas diferentes y es más, ni tan siquiera tienen por qué pasar por todas, ¿vale? Es decir, adaptamos nuestro tablero al modelo de negocio, ¿vale? ¿Es necesario colocar tiempos en cada columna? Pregunta María de los Ángeles. No, no es necesario. Es interesante si los conoces, pero lo que ocurre es que no en todos los procesos ni en todos los modelos de negocio podemos saber el tiempo que se tarda, ¿no? En cada columna. Quizá en un modelo, en un proceso de negocio más industrial, sí es más fácil tener los tiempos esos claros, pero no es necesario. En todo caso, si los vas sabiendo, los vas conociendo con el tiempo, los puedes colocar, es bueno. Cuanta más información tengas, cuanto más documentado esté tu proceso y tu workflow, el flujo de trabajo, va a ser mucho mejor y más óptimo, porque cualquier persona que comience a utilizar tu tablero o tu tecnología o la metodología se va a empapar rápidamente del proceso y no va a ser, la curva de aprendizaje va a ser mucho mayor, ¿no? O sea, mucho menor, perdón, más rápido. ¿Ok? Muy bien, gracias a ti por la pregunta. Perfecto. Pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a ver Trello. Vamos a verlo. Os voy a compartir mi navegador, dame un segundito, porque lo vamos a hacer en vivo y en directo, obviamente. Dame un segundo, ahí está. Perfecto. Ya se está viendo, ¿no? La pantalla de Trello. Bueno, pues para entrar a Trello, básicamente, quiero ir un poquito rápido porque vamos muy justos de tiempo y me voy a saltar un poco la teoría de Trello porque Trello al final es Kanban digital, ¿no? Es decir, cómo vamos a exportar, cómo vamos a hacer nuestro tablero en vez de hacerlo en una pizarra, en un tablón, en la pared de nuestro horno, lo vamos a hacer en un sistema digital, ¿no? En la nube. Bien, Trello es una herramienta en la nube, es una herramienta freemium, de un sistema freemium, que lo que significa básicamente es que tiene un nivel de entrada gratuito donde tienes muchísimas funciones muy útiles y que te permite para un buen tiempo y una buena cantidad de personas utilizarla, y luego va teniendo como niveles de escalado de precios, ¿vale? Por licencias, dependiendo de si quieres ampliar las funciones, la capacidad y la potencia de tus tableros, ¿de acuerdo? Pero en un nivel gratuito, digamos que te permite, para una gestión más sencilla, para una gestión normal de una empresa pequeña o de un equipo pequeño, para probarla, la herramienta, y ver si realmente es interesante para tu negocio. Trello es una herramienta que nace hace ya unos cuantos años y que fue comprada por Asana. Asana es por Atlassian, que tiene Asana, que Asana es una herramienta muy orientada a la parte de TI
Y entonces Atlassian lo que pensó es decir, oye, pues si yo se me estoy haciendo casi el rey de las herramientas de Kanban, de los tableros digitales, pues compro Trello y me hago más grande, ¿no? Entonces, prácticamente ya todo está bajo la misma casa y pertenecen todos a Atlassian, ¿vale? Pero bueno, la competencia, digamos, de Trello sería Asana, que es una herramienta un poquito diferente, vamos, es prácticamente igual, pero tiene algunas peculiaridades, sobre todo también si vamos a utilizarlo en entornos de proyectos informáticos y demás, ¿vale? Bueno, pues esta es la página de Trello, trello.com, y tenemos las opciones de siempre, iniciar sesión o registrarnos. No vamos a registrarnos, yo ya tengo una cuenta creada y entonces vamos a entrar con la cuenta. Registrarse es simplemente el registro de cualquier sistema, es decir, dar los datos, la cuenta de correo electrónico, te mandan un correo electrónico, lo validas y ya puedes entrar. Entonces lo que vamos a hacer es ya directamente iniciar sesión para que sea todo como mucho más sencillo y que realmente aporte, ¿no? Entonces tengo yo por aquí unas cuantas usuarios como yo digo, de mentira. Muy bien. ¿Ves? Si veis aquí arriba, pone cuenta de Atlassian, ¿vale? Atlassian es la casa matriz. Hay mucha información de Trello, de las herramientas digitales. Pero creo que una herramienta lo mejor es... La mejor forma de conocerla es aprendiendo. O sea, de aprenderla es trabajando con ella. Bien, este es el dashboard de Trello, o sea, es la página principal donde nos aparecen todos nuestros tableros. Como veis, no tenemos actualmente ningún tablero creado. Podemos crear tantos tableros como nuestra licencia, la licencia que tengamos, nos lo permita. Es decir, si yo tengo una licencia gratuita, pues tengo un límite de tableros. Si tengo una licencia business, tengo otro límite de tableros y así sucesivamente. Pero como os digo, para probar la herramienta con una licencia gratuita, una por persona, es decir, por usuario, estamos bastante bien servidos. Vamos a crear un tablero nuevo y le vamos a llamar bien, estamos creándolo, webinar Kanban Trello. Y fijaros lo que ha pasado. Nos ha creado un tablero directamente con las columnas básicas. Entonces yo lo que voy a hacer es borrar todas estas columnas. Bueno, este es el tablero que, como veis, no tiene ninguna columna. Vamos a crear una columna, que va a ser la columna de Don. Bueno, vamos a crear. Deja de entrada. Bien. Bueno, ya hemos creado nuestra estructura de tablero. ¿Os fijáis qué rápido? Es decir, crear columnas es tan sencillo como ir añadiendo cada una de estas columnas dentro del tablero. Vamos a ver qué opciones tenemos en cada una de estas columnas, ¿no? Bandeja de entrada. Vamos a poner una tarjeta que es preparar, por ejemplo, presentación, webinar. Bien. Entonces, como veis, en cada una de las columnas, en cada una de las fases, lo que vamos a hacer es crear tantas tarjetas como tareas tengamos. Y ahora vamos a ver qué se puede hacer con cada una de estas tarjetas, qué información le podemos colocar a cada una de estas tarjetas. Bueno, lo primero es el nombre, ¿vale? Ahí lo podemos cambiar.
Una de las cosas que no tiene Trello es que no se le puede poner el work in progress, por ejemplo, fuera de la identificación. Entonces aquí el work in progress, por ejemplo, o el tiempo de la tarea se lo pondríamos aquí arriba, ¿no? Por ejemplo. Imaginar que yo lo que no quiero es que haya más de 8 tareas en pendientes, ¿no? En la bandeja de entrada. Bueno, podemos cambiar el nombre. Aquí tendríamos una descripción. La descripción más detallada, ¿no? Y aquí podemos poner, tenemos que hacer la presentación para el próximo web. Por ejemplo. Bien, ahí le podríamos poner toda la descripción, todos los datos que quisiéramos sobre esa tarea. Obviamente esto, aquí se le puede, vamos, o sea, le podemos poner todo lo que queramos. ¿Qué más información? Miembros. Es decir, como os dije, una vez que la tarea está en bandeja de entrada, yo le puedo asignar personas responsables. En este caso no le puedo asignar a nadie porque no tenemos ningún equipo de trabajo, ¿no? Solo estoy yo en este tablero. Pero le podríamos asignar a una persona. Es decir, que para cuando yo quiero pasar la tarea de bandeja de entrada a la columna para hacer, una de las condiciones de o una regla de negocio es añadirle la persona que se va a encargar de realizar la tarea. Otra cosa que le puedo añadir son etiquetas, es decir, la puedo diferenciar por colores, por prioridades, por importancias, y cada una de la tarea puede tener un color diferente. Checklist, esto es muy útil. Estos son pequeñas subtareas, es decir, subtareas dentro de la tarea. Entonces, lo primero que es elegir, diseño, presentación. Y realizar el PowerPoint. Bien, entonces, estas son subtareas, el checklist, que le podemos ir agregando a cada una de la tarea y que pueden ser la base de la regla de negocio para que nosotros demos por terminada esta tarea y pueda pasar de una columna a otra. ¿De acuerdo? Esto es una forma interesante de realizarlo. Podemos ponerle tanto checklist como queramos, es decir, en cada una de las columnas podría llevar un checklist, por ejemplo. ¿De acuerdo? Le podemos poner vencimientos, fechas de vencimiento. Es decir, yo le puedo decir que esta tarea tiene el vencimiento el día 3 de julio. Una cosa que tiene interesante es que cuando la fecha de vencimiento se va acercando, va cambiando de color la tarea. ¿Vale? ¿Veis? Cuando solo queda un día, por ejemplo, pues te cambia de color la tarea para que sepas que te queda poquito tiempo. Adjuntos. Esto también es de una potencia brutal porque si necesitamos adjuntar información, documentación, fotografías, documentos, contratos a cada una de estas tareas, se lo podemos adjuntar bien desde el ordenador, desde la nube de Trello, desde Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive o directamente un enlace a una página web o cualquier cosa, ¿no? Esto es muy, muy útil porque realmente lo que estamos haciendo es que cada una de estas tarjetas, cada una de estas tareas, tienen toda la información necesaria para la siguiente fase, ¿no? Es decir, imaginaros que aquí estamos haciendo el diseño de una cocina, por decir algo, de un cliente, nos ha pedido una cocina. Aquí le podemos adjuntar planos, materiales, tipos, colores que ha elegido el cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la potencia es muy grande. Podemos ponerle una portada, es decir, podemos poner una portada de colores o en caso también le podríamos poner un icono de, imaginaros que cada una de estas tareas pertenece a un cliente diferente. Entonces lo que haríamos es, por ejemplo, ponerle el logo o una fotografía que defina al cliente. O si esto es una, imaginaros que estamos gestionando, como hicimos para un cliente, una, ¿cómo se llama? Un real estate, o sea, una inmobiliaria, ¿no? Pues una fotografía de la casa, ¿no? Que estamos en este momento vendiendo o alquilando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también nos da mucha ventaja el hecho de visualmente diferenciar la tarea y diferenciar lo que estamos haciendo en un momento dado, ¿no?
Los power-ups son como conectores, son añadidos, ¿no? Son algo muy, muy útil también, pero estos sí que empiezan a ser útiles, o sea, solo tienes uno por cuenta en el nivel gratuito y empiezas a tener más cuando pagas, ¿no? Obviamente, los power-ups son conectores a calendarios, conectores a otras herramientas. La verdad es que están muy bien, son muy útiles, como os digo, pero en la versión gratuita, pues normalmente la que tiene todo el mundo es el power-up de calendario o algo así para ver un tablero Trello en base a fechas de vencimiento, verlo en una plantilla del calendario, ¿vale? Pero los power-ups es algo bastante útil y ahí es donde hay que pasar por caja. Algo muy interesante es que podemos hacer como una especie de bitácora o podemos hacer cualquier tipo de actividad que hagamos sobre la tarea, es decir, he terminado el diseño de la plantilla. Y con una @ José Antonio y el nombre del otro, de un compañero, de la persona que esté en el equipo, puedes proceder a trabajar con el contenido. Es decir, esto se convierte no solamente en una gestión de actividades, en una bitácora de actividades, sino que también se convierte en un chat. Es decir, José Antonio, que no existe este usuario, automáticamente va a recibir un mensaje en su Trello, en su aplicación, tanto la de ordenador o la de móvil, directamente le sale un aviso de que yo le estoy haciendo un mensaje, le estoy mandando un mensaje, ¿verdad? Bien, y luego las acciones típicas de cualquier herramienta de mover, copiar, convertir en plantilla, por ejemplo, es decir, imaginaros que la tarea de bandeja de entrada siempre es igual. Podemos hacer una plantilla, es decir, convertir una tarea en plantilla para no tener que rellenar siempre la misma información. ¿Ok? Y pues básicamente lo que hacemos es con esta tarea, cuando yo voy cumplimentando, por ejemplo, si yo ya he terminado de realizar estas 3 actividades o subtareas, lo que hago es que la voy pasando de columna en columna hasta que llegamos a terminado o a hecho. ¿De acuerdo? Bueno, esto es a grandes rasgos lo que tenemos en la herramienta Trello, como digo, es un poco más, tiene más detalle, más cosas que ver, pero hasta aquí podemos llegar, ¿no? En una hora no nos da mucho más el tiempo. Entonces, si queremos, pues podemos volver al chat a ver si hay alguna pregunta. Está la pregunta de María de Los Ángeles, ¿correcto? ¿Esa ya la contestaste? Sí, colocar tiempos. Que si puede existir modificación por algún participante o solo la tarea en la que se le asignó. Claro, es decir, los participantes, a ver, yo creo un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo se asigna a un tablero, ¿vale? Los participantes pueden trabajar sobre todas las tareas aunque no estén asignados a ello, ¿vale? Okay, cualquiera puede modificar cualquier cosa, hay que tener reglas nosotros internas. También hay, dependiendo de cómo tengas la licencia de pago, puedes asignar seguridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero las versiones básicas, básicamente, una persona que esté asignada a un tablero puede hacer cualquier cosa de ese tablero. Lo que tiene que ver con la asignación a una persona no es tanto si puede o no tocar en otras tareas o puede modificar otras tareas, tiene que ver más con la bitácora y con el seguimiento del proceso como tal, ¿vale? Pero esa persona podría modificar otras tareas, sí. Hay 2 preguntas muy buenas de Carla. Te pregunta cuántas tareas puede haber en la bandeja de entrada, pero también te pregunta que qué les sugieres para eliminar la resistencia al cambio, porque le han comentado que parece un retrabajo estos registros y no le ven el valor agregado. Claro. Exactamente, esa es la primera barrera que nos encontramos, ¿no? Es decir, pero bueno, nos encontramos esa barrera siempre que intentamos implementar una metodología de trabajo. Es decir, en cuanto quieres una metodología de trabajo, siempre hay esas barreras, ¿no? Esa resistencia al cambio porque parece que las personas tienen que trabajar más. La realidad es que, o sea, sí que es cierto que parece que tienen que trabajar más, ¿no? Y de hecho lo tienes que, o sea, porque al final tienes que hacer algunas, bueno, pues algunas anotaciones. Cuando tú creas un tablero, el mayor trabajo está cuando creas el diseño, la estructura y el workflow.
que es cierto que una vez que está todo funcionando, el tiempo que le dedicas a este tipo de funciones es mínimo, ¿no? No se le dedica prácticamente nada. Es decir, al cabo del día, ¿qué le puedes dedicar? 5 minutos en rellenar tu tablero, en rellenar las tareas. No le dedicas mucho más. Lo que sí que es cierto que esta resistencia, nosotros lo que hacemos siempre es demostrarles cómo funcionan. Es decir, la mejor forma de convencer a un equipo de trabajo de que utilicen unas metodologías Agile y herramientas de gestión de trabajo colaborativo es que la prueben. Una vez que la prueban, una vez que empiezan a trabajar con ella, ese retrabajo inicial que parece que vamos a hacer de más, se dan cuenta del tiempo que se ahorran en otro tipo de trabajo. Es decir, porque sí que vemos el tiempo que le estamos dedicando a esto, pero no estamos viendo el tiempo que le dedicamos a las reuniones, a los correos electrónicos, a las llamadas de teléfono, para gestionar este tipo de cosas, porque al final todo esto necesita una gestión de una forma o de otra. Y si no eres tú el que lo apunta en algún lugar, no eres tú el que modifica una tarea en el Trello, pues alguien tendrá que hacerlo para conocer el estado del proceso, ¿no? Entonces, al final, el tiempo que nos llevamos en esa gestión, de una forma o de otra lo vamos a gastar. De hecho, está muy, muy, muy demostrado que cualquier metodología y cualquier herramienta de gestión de trabajo colaborativo, a la larga, lo que hace es ahorrar muchísimo tiempo. Por eso nosotros lo que hacemos es que lo prueben unos días. No cuesta nada. Es decir, la herramienta no cuesta nada, es algo económico, vamos, es muy económico probarlo y nos permite que la gente le guste, ¿no? Que le coja el gustillo a utilizar metodologías Agile y herramientas de gestión, ¿no? ¿Cuántas tareas puede haber en la bandeja de entrada? Bueno, y hola, ¿qué tipo de qué tipo de... Bueno, creo que he contestado a 2. Ah, no, es que era... Vale. Sí, Carla. ¿Y cuántas van? Bueno, las tareas que puede haber en la bandeja de entrada, tú lo dices. Es decir, os recuerdo que aquí Kanban o Trello no os dice cómo tenéis que hacer las cosas. Es decir, las reglas de negocio son vuestras. ¿Cuántas quieres tú que haya en la bandeja de entrada? ¿Con cuántas te sientes cómoda? ¿Cuántas son ideales para tu proceso de negocio? O sea, es decir, para tus reglas de negocio, para tu proceso de trabajo. Es decir, no es Kanban quien te dice cuántas tiene que haber. Eres tú quien lo pone. Eres tú quien marca estas reglas. ¿Listo, Carla? He visto que ciertas... Por ejemplo... A ver, Francisco Javier, gracias a ti, Carla. He visto que ciertas herramientas son más afines que otras a las diferentes metodologías de proyectos. Ejemplo, metodología tradicional, PMI y Scrum. Dicho eso, Trello, ¿a qué metodología es más afín? Bueno, Trello se utiliza en Scrum. Nosotros lo utilizamos Trello en Scrum en la parte del sprint, ¿vale? Para gestionar el sprint, las tareas del sprint. Y para gestionar el product backlog también se utiliza Trello. También puedes utilizar Asana. No sé, es que desde que esto se está empezando a utilizar generalmente, Trello lo estamos utilizando es que tiene que ver más con la necesidad específica del cliente, no tanto por la metodología como tal. No sabría decirte, no tengo ahora mismo una asociación de metodología con herramienta, ¿vale? No tengo una asociación clara. Sí que es cierto que en TI, más bien en los proyectos de TI, utilizamos más Asana que Trello. Pero como Scrum se está utilizando fuera de TI también, Trello le viene muy bien, ¿sabes? O sea, no hay problema. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Francisco Javier, siento no poderte detallar más, pero no te digo, no tengo una decisión clara sobre tu pregunta. No hay nada más, ¿verdad? No. Por ahora no, parece que no. Muy bien. Pues, pues ya está.
era todo lo que quería comentaros hoy. Os vamos a mandar la presentación, ¿verdad, Mónica? Así es, con mucho gusto les vamos a mandar una copia de la presentación para que la tengan a la mano, para que la puedan ver y recordar lo que vimos hoy. Y Francisco, bueno, yo creo que parte también de lo que está preguntando Francisco Javier, es importante que tú cuando haces un trabajo con una organización planeas esta u otras herramientas de acuerdo a lo que quieren ellos lograr, y eso es muy importante. Es cierto lo que dice Francisco, ¿no? Las herramientas son tan útiles como el diseño que hagamos de ellas, ¿no? Claro, por eso yo no voy con el prejuicio de si Trello se va mejor con Scrum o con otra, ¿sabes? O sea, voy muy abierto a la organización. Me fijo más cuando hacemos un proyecto, me fijo más en la necesidad del cliente, en la capacidad tecnológica del cliente, en qué tan implicados están con la tecnología. Entonces, dependiendo de eso, así le hago, ¿no? O sea, no voy tan con una, digamos, con un prejuicio creado, ¿vale? Voy como muy abierto porque, bueno, pues hay de todo. Correcto, te está agradeciendo Araceli la presentación clara y concisa. Yo también, Francisco, te agradezco como siempre, muy atinados tus comentarios, muy claro lo que quieres presentar. Estas metodologías ágiles son algo que complementa mucho de lo que está pasando hoy y, como dices, el teletrabajo todavía las hace más útiles. Así que muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento hoy, por estar aquí, y vamos a estar en contacto con todos ustedes para mandarles la presentación, y por favor no duden en contestarnos sobre ese mismo correo, cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias, Francisco, por tu presencia, por tu apoyo siempre, siempre un gusto trabajar contigo. Ahora te abrazamos de acá, de este lado hasta allá. Como les dijo al principio, nos encantaría, como siempre nos gusta hacer cosas en vivo. Francisco ha venido para acá, yo he ido para allá, pero ahora nos toca trabajar desde donde estamos. Que estén todos muy bien, que estén seguros, que estén sanos, y que el trabajo se vuelva más y más disfrutable en este entorno y el que viene. Así que muchísimas gracias. Chantal dice que genial la presentación. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. A nombre de Kidam Global, de Cynthia, de Francisco y mío, muchísimas gracias y muy buen día.